Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La semana pasada, hermanos, estuvimos analizando un mensaje basado en los primeros 5 versículos de este capítulo 1 de Gálatas. Y ese mensaje recibió por título el Evangelio de la Gracia. Y nos pudimos dar cuenta, hermanos, cómo ese Evangelio de la Gracia está disponible para todo ser humano. Nadie tiene que pagar absolutamente nada, porque todo ya lo pagó el Señor Jesucristo. No es que el Evangelio sea gratis, porque hubo alguien que tuvo que pagar el precio. Ahora, había varias iglesias en las regiones de Galacia, porque aunque nosotros leemos carta a los Gálatas, a veces pudiéramos nosotros pensar que se trata de una iglesia. En realidad era una región donde había varias iglesias asentadas, producto del trabajo misionero del apóstol Pablo. Entonces, a quien había utilizado Dios para fundar esas iglesias había sido el apóstol Pablo. Tiempo después, llega a los oídos del apóstol Pablo que se estaban infiltrando en la iglesia, en las iglesias de Galacia, doctrinas distintas, doctrinas extrañas. Y Pablo, cuando aborda el tema, les dice: estoy maravillado. O sea, Pablo no podía dar crédito, no lo podía creer. Porque si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a meditar en esto, hay cosas que ocurren que no nos sorprende que ocurran, sino de que ocurran demasiado pronto. Y muchas veces decimos: ya lo sabía, yo sabía que eso iba a pasar. O usamos la frase recurrente: te lo dije. Porque no nos sorprende de que pasen, sino de que pasen muy pronto. Y cuando Pablo está diciendo aquí: estoy maravillado, está diciendo: estoy sorprendido. Y él mismo está diciendo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. La semana pasada hacía un poquito alusión de cómo sería el apóstol Pablo, en su carácter, en sus reacciones, en su personalidad, no en su físico, sino en lo que hace de cada persona justamente una persona. Y haber recibido las noticias que Pablo recibió, hermanos, seguramente le causó a Pablo una mezcla grande de emociones en su corazón. Porque estas palabras que Pablo está diciendo aquí: estoy maravillado. ¿Cómo se imaginan ustedes que Pablo las está escribiendo para enviárselas a la iglesia de Galacia? ¿Estaría tranquilo? ¿Estaría sonriendo? ¿Estaría despreocupado? ¿Cómo estaría Pablo? A lo mejor, hermanos, pudiéramos imaginar que Pablo ha de haber estado muy enojado escribiendo la carta a los Gálatas.
Yo creo algo distinto. Yo creo que Pablo estaba escribiendo cada letra de esa carta con un dolor profundo en el corazón. Porque cuando se ama a Dios, se ama su obra. Y cuando Dios utiliza la vida de alguien para algo dentro de la obra, lo que ocurra después de tu intervención, de tu participación, te va a doler. Así que más que enojo, yo considero, hermanos, que lo que Pablo tenía era dolor en su corazón. Porque cuando uno ama la obra del Señor, hermanos, la obra del Señor duele. La obra del Señor tiene que doler cuando las cosas no van bien. Y cuando uno ama al Señor y cuando uno ama su obra, uno tiene que estar dispuesto a defender esa obra, porque es una obra del Señor. Y Pablo de ninguna manera iba a permanecer callado sin decirle a los hermanos que habían sido presa fácil de lobos rapaces. Y fíjense, ¿de cuándo estamos hablando? Y los siglos han pasado. Y la historia de la iglesia sigue siendo exactamente la misma. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, quiero que leamos unos versículos ahí, porque Pablo les está advirtiendo lo mismo, pero le está advirtiendo a la iglesia de Éfeso. Y les dice en Hechos capítulo 20, versículo número 29 al versículo número 32, dice la escritura, palabras del apóstol Pablo registradas por el hermano Lucas. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces. Lobos rapaces. Que no. Me sorprende esa parte final de ese verso. Que no perdonarán al rebaño. No va a haber misericordia. No va a haber una consideración de no tocar, de no dañar, de no perjudicar, de no terminar con la obra del Señor. No la va a haber. Y hace rato que hablábamos de algunos asuntos que no voy a mencionar a detalle aquí, pero hace rato que hablábamos un poco de lo que hemos vivido este año en cuanto al virus. Yo les decía, a veces perdemos de vista dónde estamos parados y cómo debemos ser cada vez más dependientes del Señor. Lo mismo ocurre con estos temas. Ahora, si seguimos leyendo aquí en Hechos capítulo 20, vean lo que dice el verso 30, porque ahí hay una advertencia clara. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí ¿a quiénes? A los discípulos. Por tanto, esa es la recomendación. Bueno, más bien, esa es nuestra responsabilidad. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo dedicó 3 años de su ministerio para estar con la iglesia de Éfeso. Y él dice, lo hice a cada momento, lo hice de día y de noche. Y les advierto que se van a
adentrar en la iglesia lobos vestidos de ovejas. Por eso, y en ese mismo contexto, al llegar a Gálatas, Pablo dice, estoy maravillado. No lo puedo creer. No lo puedo creer. A veces, hermanos, cuando hablamos hacia alguna acción equivocada de parte de los jóvenes, decimos, es que le falta experiencia. Pero a los adultos a veces la experiencia no nos sirve de nada. Porque nos equivocamos a pesar de la experiencia. Tomamos malas decisiones a pesar de la experiencia. Y lo cito para introducir la siguiente idea, la idea de que sin importar cuántos años tenemos de ser parte de la iglesia, no podemos bajar la guardia. No podemos confiarnos. Porque uno de los grandes peligros de la iglesia, y la iglesia somos los creyentes, somos nosotros, por un lado es olvidar. Es muy fácil olvidar, pero también es muy fácil dudar. Es muy fácil dudar. Por eso insisto, no importa cuántos años tú estás oyendo la verdad de Dios año tras año, tras año, tras año, pero en un instante puede venir un lobo rapaz y no te va a perdonar. ¿Y qué va a producir? Duda. Y podría poner en este momento muchos ejemplos. Pero ¿saben ustedes que uno de los grandes problemas que tienen los verdaderos creyentes es en cuanto a la doctrina de la seguridad eterna de la salvación? La mayoría de creyentes dudan de la seguridad eterna de la salvación, más de lo que ustedes se imaginan. Y a veces lleva tiempo, a veces lleva años. ¿Y de dónde ha venido eso? ¿Es algo bíblico? No. Es algo que la iglesia ha permitido que se introduzca en la iglesia. Y como esos ejemplos, insisto, hay muchos, muchos hermanos. Ahora, quiero que noten algo. En primer lugar, Pablo no hace ninguna mención de alabanza a la iglesia de los Gálatas. Él los saluda. Él les dice gracia y paz. Allí en el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y les habla un poco acerca del evangelio de la gracia. Pero no los alaba, como hace con otras iglesias en otras cartas. ¿Por qué no los alaba? Porque no hay nada que alabar. Porque los hermanos han permitido ser perturbados. ¿Con qué? Con otro evangelio. Con cosas no bíblicas. Ahora, quiero que observen ustedes otra cosa aquí que es fundamental. En el verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el asunto central al inicio de esta carta? Que se habían introducido falsas doctrinas en las iglesias de Galacia. A Pablo le ha provocado dolor que los hermanos de la iglesia hayan permitido eso. Y lo que quiero que observen es que Pablo no dice,
esos predicadores, falsos maestros, falsos pastores, falsas doctrinas. No dice nada de eso. Él no se dirige a ellos. ¿A quién se dirige? A la iglesia. Porque como iglesia es nuestra responsabilidad. Porque puede haber miles, cientos, millones de falsos predicadores. Pero si la iglesia tiene convicción, si la iglesia conoce la escritura, esos falsos predicadores y esas falsas enseñanzas no tendrán efecto sobre la vida de la iglesia. Entonces Pablo dice, pues, ahorita les tengo su guardadito a ellos, pero primero ustedes. Porque la iglesia de Galacia, hermanos, lo que hizo fue desertar, porque la palabra alejado que utiliza Pablo aquí, cuando les dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, tiene una connotación de deserción militar. Yo no sé, por cierto, qué implicaciones tenga en nuestro país una deserción de algún militar. Pero en otros países les cuesta la vida la deserción militar. Y Pablo dice, no me sorprende de que hayan desertado, sino que lo hayan hecho tan pronto. Y a lo mejor los hermanos de Galacia dijeron, Pablo, es que si no te hubieras ido, Pablo, si tú hubieras estado aquí con nosotros, Pablo, dándonos la chichita, dándonos la mamila. Y Pablo dice, pues yo no puedo vivir con ustedes. Yo no puedo estar permanentemente con ustedes. Fui portador del Evangelio de Cristo. Y ustedes por su gracia lo conocieron y nacieron de nuevo. Los alimenté durante sus primeros pasos. Y es que la vida del creyente, hermanos, es así. Es como la vida del bebé, de la hermana Charito que acaba de nacer. ¿Vamos a pretender que el bebé se alimente solo? No. Lo van a tener que alimentar durante unos buenos años a ese bebé. Pero paulatinamente la responsabilidad irá cambiando. Lo alimentarán primero. Una vez que deje que lo desteten, deje la mamila y todo eso, lo alimentarán. Su madre lo alimentará. Pero luego empezará su mamá a empezarle a enseñar a que agarre la cuchara. Y quién sabe cuántas veces la cuchara se le va a caer y le va a pringar la sopa y todo eso, pero hasta que el niño sepa hacerlo. Es un proceso normal. Y hermanos, a muchos de ustedes ya tiene algunos años de que los conozco, gracias al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué tan dependiente usted sigue siendo de? ¿Cuál es el grado de convicción que hay en sus corazones? Si entra un lobo rapaz a esta iglesia, ¿usted será capaz de distinguirlo por sí solo? Si usted escucha una falsa doctrina, ¿tiene la capacidad de detectarla de manera inmediata? Porque si usted, su respuesta para sí mismo es no, usted está en peligro.
Y no van a importar si usted ha pasado 2, 5, 10, 15, 20, 30. Si es fundador de esta iglesia, usted será arrastrado por esas falsas doctrinas y por esos falsos maestros. Pero ellos no serán los culpables serán ustedes mismos. Es una realidad. Miren, por aquí ha militado gente. Ni voy a hacer alusiones porque algunos son bastante conocidos. Y resulta que pasaron aquí años. Y anda ahí alguien diciendo que es que la iglesia necesita modernizarse. Y yo me quedo maravillado. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué tristeza. Qué tristeza, ¿verdad? Aprendes y en realidad nunca aprendes nada. Y cuando se requiere que realmente haya una convicción en base a un conocimiento bíblico, pues no hay de dónde agarrarse. Es como el árbol que no tiene raíces y es azotado por un fuerte viento. Por eso Pablo estoy diciendo, estoy maravillado, no lo puedo creer. Sabía que algunos iban a caer, pero no tan pronto. Y esa es la realidad. Y encima, uno causa cansancio a veces a los hermanos, diciéndoles una y otra vez, hermanos, cultiven su relación con Dios. Ahí viene otra vez con lo mismo. Como que ya se le acabó el discurso, como que ya no tiene que predicar. Hermanos, cultiven su relación diaria con Dios. El mismo Pablo escribió Hebreos. Y en el capítulo 5 Pablo dice algo duro. Y Pablo dice, debiendo ustedes ser ya maestros. Tienen necesidad de que se les dé la lechita. ¿Por qué? Porque su organismo todavía no está preparado para digerir el alimento sólido. Pero leer la Biblia no, ¿para qué? Tener un tiempo de oración, no, ¿para qué? Solo cuando sientes que el agua te está llegando aquí, entonces sí. Venir a la iglesia, pues allá de vez en cuando, ahorita con la pandemia, pues menos, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa. Bueno, pero esto sucedió en el siglo I, ¿verdad? Ahorita 20 siglos después eso ya no pasa, o sí pasa. Sigue pasando, nada más que de una manera más sutil quizás. ¿Cuántas? Miren, en primer lugar, Pablo dice, verso 7, ¿no que qué? Vamos a empezar por el principio. Evangelio. Solo hay uno. Uno nada más. Y es el evangelio de la gracia de Cristo. Es uno. Ahora, hay otros que les ponen evangelios, pero no son evangelios. ¿Se acuerdan del ejemplo que puse la semana pasada? Nos llega un sobre, hay una carta, un documento y tenemos una deuda ahí rezagada y nos llega un documento y nos dicen, te tenemos la solución justa a tu medida, ven con nosotros.
Y ahí vamos. Y nos dicen, pues debes tanto, más intereses, más tanto, y necesito que nos pagues ya. Y dices tú, ¿y cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que te hubieran dicho, ¿sabes qué? No nos debes nada. Esas son buenas noticias. Oigan, pero si te van a estar diciendo, ¿necesitas a Cristo? Sí, claro. Porque los lobos rapaces confunden, hermanos. ¿Acaso el diablo negó a Dios? ¿Acaso negó la existencia del Dios, de Dios el diablo? No. No tuvo el valor para hacerlo. Y es parte de la estrategia para producir confusión, duda y que muchos sean desertores de Cristo, porque no se es desertor de la iglesia. No traicionan a la iglesia, no traicionan al pastor, traicionan a Dios y su palabra. Y con Dios no se juega. Dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. hay una doble implicación. No tan solamente quieren perturbar a la iglesia, sino también quieren ¿qué? Pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, yo no voy a decir nombres esta tarde, porque los he dicho, por años los he dicho. Pero sí les voy a decir algo. Andan algunos por ahí diciendo, sí, Cristo. ¿Cómo vamos a negar a Cristo? No, Cristo. Pero si tú quieres ser salvo, es Cristo más dietas. O sea, no comas esto, no comas esto otro, no comas esto más allá. No. No es Cristo más dietas. Llegaron los judaizantes a la región de Galacia, a las iglesias, y les hablaron de la circuncisión. Oigan, ¿ustedes creen en Cristo? Han hecho la decisión más importante de toda su vida, pero ¿qué creen? Les falta circuncidarse. Oigan. Así que por un lado están los de Cristo más las dietas, y los de Cristo más la circuncisión, y los de Cristo más el ritualismo fulano de tal. Eso no es evangelio. Porque si va a ser Cristo más algo que yo tengo que hacer, ya no es evangelio. Porque el evangelio es de gracia. Y si es de gracia, es un regalo. Y si es un regalo, es gratuito. Y si es un regalo, es porque alguien más lo pagó por ti. Tú no puedes pagarlo porque no tienes la capacidad para hacerlo. ¿Se comprende, hermanos? Va a decir Pablo, oye, yo fundé esta iglesia. Dios utilizó mi vida para fundar esta iglesia. Y ustedes, porque viene ahí cualquier, ya se van de bruces. Entonces, el asunto, hermanos, es grave. Pero el evangelio es uno solo. Y podía recitar varios pasajes, pero voy a recordar uno que usamos la semana anterior, Efesios 2, 8 y 9, que usted lo sabe y lo hemos estado estudiando por 3 miércoles. Y si usted no ha venido los miércoles, ahí están en Facebook los estudios. Porque por gracia sois salvos. Miren, ni siquiera recuerdan que dice Efesios 2, 8. Y eso debe alarmarlos. Oigan, hermanos, es un versículo básico, clave, y no lo saben. Yo no quiero ver a los bereanitas allá en el cielo y que se presenten delante del Señor y los cuestionen. Nadie de esta iglesia va a poder decir, es que no me lo enseñaron.
nadie de nosotros va a poder decir, no me lo enseñaron. Es que no sabía y le pregunté al maestro de escuela dominical y no me respondió. Le pregunté al pastor y estaba peor. No. En esta iglesia se ha enseñado de todo. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, hermanos. Ahora, sucede algo, hermanos. En momentos como estos, donde la palabra de Dios está siendo expuesta, hay una enorme responsabilidad. O se va a cargar la responsabilidad para acá, o se va a cargar para allá. Pero para uno de los dos lados se va a cargar. Porque si yo vengo y predico una falsa doctrina, ¿a dónde creen que se va a cargar la responsabilidad? Para acá. Pero si usted es negligente, si usted es indolente con la palabra del Señor, si usted a pesar de tantos años que tiene como creyente, no se ha dado el tiempo para conocer la Biblia, usted será responsable. Si yo vengo y predico la verdad y usted no la oye, usted no la obedece, usted la ignora, la responsabilidad será de usted y no mía. ¿Sí se entiende eso, verdad? Suena amenazante, suena rudo, suena directo, suena... no sé cómo suene. Pero tenemos que despertar. Ahora, ¿dónde creen? ¿Dónde cree usted, sinceramente, dónde cree usted que está el peligro? ¿En las sectas o en la misma iglesia que se llama evangélica? ¿Dónde cree que está el peligro? Hermanos, por sentido común, no está en las sectas. Porque están los que andan ahí como hormiguitas, casa por casa, predicando puras mentiras. No representan un peligro. Para la iglesia no representan ningún peligro. Ahí andan los otros, no toman coca, no toman café, se bautizan por los muertos. Tampoco representan un peligro. Ahí están los otros que adoran a un hombre, le cantan a un hombre, todos los himnos y todo es para un hombre. Tampoco son un peligro. El peligro está de los lobos rapaces que se meten a la iglesia. Y como somos tan creyentes que todo lo que llega a la iglesia lo aceptamos, le decimos bienvenido. No. Usted, como hijo de Dios, como parte de esta iglesia, usted tiene una responsabilidad con Dios, pero también con esta iglesia. ¿O acaso usted cree que solo yo tengo que defender la sana doctrina de esta iglesia? Ahora fíjense, dice Pablo, verso 8, mas si aún nosotros, fíjense, se coloca en una postura radical el apóstol Pablo y dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿qué cosa? ¿Saben qué significa anatema? Maldito. Eso significa. Ya les dijo a la iglesia, oigan, estoy maravillado, ya ni la hacen ustedes. Pasé tanto tiempo, les enseñé, los vi crecer. Viene otro encantador y ahí van. Así. Entonces les escurre, ¿verdad? Sí, porque la iglesia tiene que modernizarse, tiene que actualizarse. Argumentos estériles para el que conoce la palabra de Dios.
Pero por el otro lado, Pablo a esos falsos predicadores, de los cuales hay muchos hoy, son todos malditos. Todos. Y los ven ustedes con unas cosas que parecen rock star, parecen las estrellas del evangelio. Dios les dice, no yo, que quede claro, ellos son malditos. Y les voy a decir algo más fuerte, doblemente malditos. ¿Por qué? Dice Pablo en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. O sea, que quede claro. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Eso, qué sentencia, hermanos. Qué sentencia. Necesitamos nosotros, amados hermanos, les voy a hablar con cariño al final, para que se vayan contentos y para que digan qué buena predicación. Necesitamos nosotros, hermanos, asumir la responsabilidad que a cada quien le toca. Así como Pablo llegó y predicó y les puso los cimientos sobre verdades bíblicas, y Pablo siguió, y a partir de ese momento ya era responsabilidad de la iglesia. Así lo es cada vez que venimos a la casa del Señor. Y yo pienso, nuestra mayor virtud como iglesia, ¿cuál será, hermanos? ¿Lo ha pensado? ¿Cuál es nuestra fortaleza como iglesia? Les voy a decir lo que yo creo que es nuestra fortaleza como iglesia. La sana doctrina. Si a nosotros como iglesia nos quitan la sana doctrina, hermanos, es hora de cerrar la Biblia, apaguen las luces y vámonos. Pero tenemos todos que caminar bajo las mismas convicciones. Que si le preguntan a fulano, el hermano fulano va a contestar algo. Pero si le preguntan al de allá, otro hermano va a contestar lo mismo que este hermano. Y el de aquí en medio va a contestar lo mismo que contestaron los de al lado. ¿Sí me explico? Porque eso es unidad de la fe, eso es unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un compromiso, lo queramos o no, tenemos un compromiso con Dios. Y quizás las formas a alguien no le agraden en que ha sido expuesto este mensaje, pero asumamos nuestro compromiso o no con Dios, el compromiso está. Y Pablo termina diciendo en el verso 10, a manera de pregunta, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿Quieren ustedes que seamos una iglesia popular? Podemos ser una iglesia popular. Si lo quieren, háganlo ustedes, porque yo primero me voy. No, es broma. Pero lo que sí es en serio, que hay formas de ser popular. Y Pablo dice, ¿el favor de quién estoy buscando? Lo que más nos conviene es buscar el favor de Dios. Dice la siguiente pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres?
Y la respuesta es simple, directa, específica, como siempre hace sus planteamientos Pablo. Pues si todavía agradar a los hombres, entonces la siguiente ocasión que nos pregunten, oiga, ¿y qué piensa usted de esto? ¿Cuál sería? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Pues yo pienso, yo creo, el hermano dice, el pastor enseña. No, la Biblia dice. Oiga, pero la Biblia dice. Oiga, pero es que eso dice la Biblia. ¿Usted cree ese pasaje que dice que toda la escritura es inspirada por Dios? Entonces, hermanos, no hay que ponerle peros a la Biblia, no hay que dudar de la escritura, no hay que permitir que otro venga y nos perturbe. A lo mejor el predicadorcito ese que quiere encantarlo o el maestrito que quiere fascinarlo, tiene una fuerte presencia, una fuerte personalidad, es cautivador, a lo mejor a las hermanas hasta le parece guapo, puede ser, pero no importa si es guapo, hermanas, o elocuente o lo que sea, lo que importa es ¿qué predica ese hombre? No cómo lo predica. ¿Qué predica? ¿Qué predica? Y yo no puedo terminar este mensaje sin volver a advertir lo que tantas veces he advertido. Cuidado con las enseñanzas en internet. Cuidado. Predicadores hay muchos. Maestros hay muchos. Hay para botar para arriba. Yo nada más les digo, cuidado. Tanto en la enseñanza como en la predicación como en la música, cuidado. Tanto en la enseñanza como en la predicación como en la música, hay gente que cuando empezaron bien. Pero después los perdimos para siempre. Todo fue su negocio, su propósito, su honra, su gloria, su. Pero como los cristianos no vivimos en la realidad, como que vivimos en una nube, como que construimos castillos en el aire. Y no nos estamos dando cuenta de la realidad que estamos viviendo, hermanos. Sirva esto para todos nosotros como una fuerte llamada de atención y comprometernos con Él y con su palabra. Y procurar que haya convicciones en nuestros corazones. Nuestra iglesia no está exenta de que entre un lobo rapaz en ella. Y si nosotros dejamos que entre, no nos va a perdonar. ¿Queda claro? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que el Señor nos siga ayudando. Y ojalá que seamos gente celosa, que defienda lo que es nuestro, que defienda lo que es de Dios, pero seamos gente celosa. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta tarde por la bendición que tú nos permites de poder estar juntos, de poder alabar y bendecir tu santísimo nombre. Y
Estamos a punto de concluir las actividades del día de hoy y nos marcharemos a casa, pero no queremos irnos sin antes poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Orábamos temprano y decíamos, Señor, aquí estamos delante de ti. Reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos nuestra debilidad humana, reconocemos nuestras limitaciones. Hoy nuevamente, Señor, te decimos, Padre, que suplas a cada uno de nosotros todo aquello que hace falta para estar listos, para estar preparados, para sentir, Señor, un fuego en nuestros corazones que nos lleve a proclamar tu palabra conforme a tu verdad, pero también a defenderla, Señor. Y no simplemente ser acompañantes y caer en la indolencia, Señor. Y si esta iglesia que es tuya, Señor, estamos siendo indiferentes, estamos siendo descuidados, pues hoy es un buen día para pedirte, Señor, que hagas algo en nosotros, para que volvamos nuevamente, Señor, a lo que éramos cuando te conocimos, cuando estábamos en nuestro primer amor. Y te busquemos todos los días, Señor. Así que, Padre, esta es tu iglesia, tú la compraste, tú la has sustentado a lo largo de todos estos años. La dejo en tus manos, Señor. Yo lo único que te puedo decir es gracias. Gracias por la vida de esta iglesia. Gracias porque un día encaminaste mis pasos a este lugar, Señor. Y gracias porque esta iglesia ha sido una bendición, no solamente para mí, Señor. Y te rogamos que seas con la vida de esta iglesia, Señor. Y toma en tus manos todas las demás necesidades, tú las conoces. En materia de salud, tú las conoces. En la economía, tú las conoces. En lo anímico, tú lo conoces. ¿Qué puede quedar oculto delante de ti, Señor? Solamente que no nos dejes de tu buena mano, Señor. Solamente, Padre, que no nos dejes ser avergonzados. Seguimos insistiendo en esta petición. Nos despedimos, Señor, y te damos gracias nuevamente, porque todo lo hacemos, todo lo hemos hecho para tu honra y gloria, y lo hemos hecho en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Hemos concluido. No dejemos de orar unos por otros.